con una pinta un poco controvertida, quiero decir. Pintas controvertidas. ¿Qué significa eso? Nos pregunta desde hace mucho tiempo mucha gente sobre libros ilustrados, álbumes ilustrados o libros sobre literatura espiritual que puedan regalar a sus hijos, ¿no? El destino nos ha provocado un encuentro pues realmente hermoso, maravilloso, con una persona que ha tenido la intuición de montar una editorial que se llama Kiri, justo para dar esta respuesta. Pero no solo para niños y mayores, porque así planteado parece que solo va a interesar a los padres, pero él está precisamente intentando romper estas categorías o estas estructuras clásicas de libros infantiles y libros para adultos y hacer el libro como objeto de belleza e incluso como objeto sagrado por sí mismo. Así es, así que vamos a hablar de la belleza, de cómo la belleza nos ayuda a remontarnos a lo divino con Francis Marín. Y resolveremos la eterna discusión entre iconoclastas e iconodulia. Muchas gracias. Ahora hay que decir bla bla bla, suscríbete al canal, dilo tú, anda, dale a like, suscribir, dejadnos comentarios si queréis, ya sabéis el rollo de siempre. Yo soy Mar Diarrero y tú. Yo Rafa Millán. Y este canal es Psicología y Espiritualidad. Como veis, cada día sale peor en vez de mejor. Y también es muy interesante señalar que está pasando algo que anunciaremos hacia el final del vídeo muy alucinante entre Francis y Mardía, pero lo voy a dejar de momento en un velo de misterio. Y ahora sí, vamos a hablar con Francis sobre lo sagrado, la ilustración, la divinidad, la iconoclastia y muchas más cosas. Adelante. Bueno, Francis, hay un hadith, un dicho del profeta Muhammad que reza: Dios es bello y ama la belleza. Y en tu libro El Pastorcico, el libro que has sacado ilustrando un poema de San Juan de la Cruz, en el prólogo, Meloni rescata unas palabras de Dostoyevsky, según las cuales el mundo se salvará por la belleza. Tengo la sensación de que tu compromiso vital es sobre todo con esta belleza que salva el mundo. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Es la belleza un camino espiritual? ¿Cómo podemos remontarnos desde la belleza hasta lo divino? ¿Cómo mola esta pregunta? Qué guay, venga. Bueno, sí, indudablemente no hay ninguna duda de que la belleza es un vehículo desde las primeras civilizaciones, ¿no? O sea, de la prehistoria. O sea, nos vamos a Altamira o nos vamos a cualquier punto del mundo donde el ser humano haya impregnado su presencia, y hay una conexión directa con la belleza y la conexión de Dios, ¿no? No solamente en la prehistoria, sino en todo el recorrido de la historia, ¿no? La historia del arte, tú vas viendo cómo los ciclos se van repitiendo uno y otro, manteniendo este discurso de que la belleza trasciende, ¿no? Y hay un punto que para mí es muy importante, que es la innecesariedad, o lo que no es necesario. El arte es algo que es innecesario, que no tiene ninguna utilidad. Esa es la palabra, utilidad, ¿no? No tiene ninguna utilidad. Eso precisamente es el que a ti te hace trascender, ¿no? Esa inutilidad, que realmente es lo que hace que el hombre se comunique con lo trascendente, ¿no? Con lo divino, ¿no? Decía un profesor mío de la Facultad de Filosofía que a nadie se levantará a las 4 de la mañana buscando un filósofo, como si se puede levantar buscando, por ejemplo, un fontanero o un médico, porque el fontanero precisamente lo que arregla es un medio para llegar a un fin, y esto es lo más urgente, pero lo más importante son los fines en sí mismos, ¿no? Como serían, por ejemplo, la belleza, y por eso es esa escalera que nos remonta a la espiritualidad. Así que este punto que tocas de la innecesariedad me parece esencial. El no utilitarismo. El no utilitarismo, que sea un fin en sí mismo y no un medio, ¿no? Es lo que hace que la vida tenga sabor y sentido. Y yo los libros que he visto de Kiri me parece que rescatan justo esto, ¿no? Porque siempre tengo la sensación cuando los leo, tanto el Evangelio como Ojos Grises o El Pastorcico, tengo siempre la sensación de que en cierto sentido y en el mundo en el que vivimos son libros imposibles. ¿Qué quiero decir con esto? Es como que no caben en una sociedad de consumo, ¿no? Como que están escritos desde otro lugar, están ilustrados desde otro lugar y van hacia otro lugar, ¿no? ¿Y cómo te surgió la idea de crear Kiri? Bueno, Kiri para mí es un proyecto vocacional. No es como hemos hablado antes de lo inútil, ¿no? O lo innecesario, ¿no? Kiri es una respuesta, para mí, a un proceso espiritual mío, ¿no? Entonces, cuando yo me acerco a una experiencia mística para mí, un proceso
espiritual, Kyrie es la respuesta que yo como ilustrador puedo dar al mundo, ¿no? Es como la forma de regalar flores al mundo, la forma de mi presencia aquí y ahora, ¿qué es? Entonces, Kyrie es un poco lo que yo descubro que puedo ofrecer al mundo, ¿no? De hecho, antes fuera de cámara nos has dicho una cosa preciosa, que el editor en realidad no eres tú, ¿no? Sino que el editor es la divinidad o la realidad, y entonces tu editorial es una editorial espiritual en un sentido puro del término, porque está puesto al servicio de eso, no está puesto hacia sí misma, por eso genera libros imposibles, que parece que no tengan cabida en un mundo neoliberal o capitalista o de mercado, sino otra cosa, y especialmente para mí, ¿no? De los que he leído, el Evangelio de San Juan ilustrado por ti, es que parece un incunable medieval, pero del siglo XXI. O sea, una cosa que tendría que estar obligatoriamente en cada casa por ley, o sea, habría que sacar ya una ley para que este libro esté obligatoriamente en cada casa, y si no, 10 años de cárcel. Esta es mi propuesta. ¿Qué te parece, Martina? Recuerdo como tu madre, cuando se lo regalamos estas Navidades, que luego me escribió un WhatsApp, ¿no? Y me decía, es que es tan bonito que no puedo dejar de verlo, decía. Pero gracias por esto, porque es que es tan bonito que es que no puedo dejar de mirarlo, ¿no? Decía. Es que la imagen te atrapa, el texto y cómo está unido, imagen y texto, de una manera como ya no se hace eso. No, es como imposible, ¿no? Es como que no puede existir, pero existe, ¿no? Es este diálogo tan complejo con lo real. Y ¿cómo surge en ti como este anhelo o esta idea o esta inspiración para ilustrar el Evangelio de San Juan? Bueno, como decía antes, yo tengo un proceso importante. Bueno, yo ilustraba anteriormente obras con otras editoriales y tengo un proceso importante de búsqueda, Siempre Jesús había estado como muy presente en toda mi vida, ¿no? Y yo lo buscaba en diferentes sitios, ¿no? Entonces, hay un momento en el que estando en Barcelona, trabajando, tengo una necesidad de retirarme, de parar y buscar un sitio donde encontrarme, ¿no? Y empiezo a buscar la forma de hacer un retiro. Es un retiro y no logro hacer en ningún sitio. Se me complica por una cosa, por otra. Y decido ir a la iglesia que estaba allí donde yo vivía, cuando no había ni misa ni cuando había nadie. O sea, los momentos en los que la iglesia estaba sola era en el que yo entraba, ¿no? Y me pongo delante del sagrario con el Evangelio, con la Biblia, ¿no? Y eso fue un día tras otro. Yo estaba bastante apartado de la iglesia, entonces siempre que aparecía, siempre que iba a haber misa, pues yo me salía, ¿no? Todo esto fue un proceso como muy, muy bonito, también delante del sagrario, ¿no? Para mí era como situarme en este espacio, ¿no? En este espacio, quitarte la sandalia, quitarte todo y situarte allí, delante, en contemplación, ¿no? Ponerte delante de lo sagrado, ¿no? Y ahí fueron pasando cosas y la sensación que yo tenía era, cuando leía la lectura del Evangelio, era que mi comunicación era visual. Me llevé un blog y un lápiz y empecé a dibujar. Empecé a hacer oración dibujando, a contemplar, ¿no? La palabra, dibujándola, ¿no? Entonces, todo el proceso de esa oración que hacía con el Evangelio de San Juan eran dibujos. Era la forma en la que yo entraba dentro de ese espacio sagrado, ¿no? A través del dibujo. Y conforme iba leyendo, iba meditando el Evangelio de San Juan, lo iba interiorizando y dibujando. Ahí surge realmente el proyecto sale en esa oración, porque en un comienzo no tenía intención de eso publicarlo. De hecho, yo estaba trabajando para editoriales que no iba a publicar nunca un evangelio,
Entonces mi intención era de contemplar, ¿no? Además, esta palabra, ¿no? Que la raíz viene del latín, y contemplar es ponerse delante, ¿no? Templar, templo, es el espacio sagrado, y ver algo es estar delante de algo acompañado, ¿no? Entonces, yo no me sentía solo allí, me sentía en ese acompañamiento, ¿no? Y el Evangelio el Evangelio ilustrado fue saliendo a partir de la contemplación, pura y dura. O sea, no había un estadio consciente, sino lo que iba surgiendo de esa oración lo iba dibujando, ¿no? Entonces, hay cosas que me iba desvelando el dibujo, que yo a lo mejor en la palabra, o sea, transitaba la palabra a través de esa ilustración y llegaba a mi corazón, ¿no? O la palabra entraba a mi corazón y se depositaba en el dibujo, ¿no? Y la forma que yo percibía de esa presencia de lo sagrado acababa impregnada. No sé cómo explicarlo, un poco extraño quizás, pero acababa impregnada en ese dibujo, ¿no? Por eso cuando decía estas cosas tan preciosas, ¿no? Que sobre, ¿no? La experiencia que la gente puede tener al visualizar esa imagen o al visualizar esa obra, no es mía, está impregnada. O sea, la palabra ha hecho ese tránsito a través de mi corazón, y a través de mis manos ha salido ahí. Está impregnada de esa oración, ¿no? Yo me siento como ahora Ende es una iluminadora que está muy influenciado también con este concepto de manuscrito de beato, ¿no? Beato iluminado, de manuscrito medieval, ¿no? Ende es interesante porque Ende era una ilustradora, una iluminadora que iluminó el Beato de Girona, que para mí fue fundamental en ese momento, ¿no? Y es, curiosamente, una de las pocas mujeres que firman. Es interesante esto, estamos hablando de la Edad Media, que hay un mal concepto sobre la Edad Media, que es un momento oscuro, y no, más allá hay mucha luz en la Edad Media, ¿no? Hay mucha comunicación a nivel cultural y todo esto, ¿no? Pues Ende firma esa obra y pone, hay una firma donde aparece Ende y Emeterius. Emeterius es el otro monje que iluminaron esta obra en el escritorio de Tábora. Ende, además, por orden. O sea, se pone por orden, quiere decir que la primera es la que tiene más importancia. Estamos dándole más importancia incluso a la mujer ahí, ¿no? Ende, no solamente que firme esa obra, que solían ser anónimas, sino que encima se pone por delante de un hombre, que es Emeterius, ¿no? Ella, en latín pone Ende, sierva, era sierva de Dios, ¿no? Sierva y pintora de Dios. Es ponerse en el servicio, ¿no? Entonces, yo el Evangelio realmente lo vivía como con esta frase de Ende, ¿no? De ponerte al servicio de lo sagrado y dejar que tú seas un canal, ¿no? Un canal para sacarlo, ¿no? Y probablemente yo lo he ilustrado, pero la obra yo considero de que soy un mero vehículo, ¿no? Un mero vehículo porque lo he podido hacer en oración, ¿no? He podido conectar ahí con la palabra y luego la palabra hecho. Yo he estado dejando que mi mano dibuje esa palabra, ¿no? O la materialice, ¿no? Le dé forma, ¿no? Es como intentar que lo sagrado, contraerlo y presentarlo de una forma, de una experiencia de amor, ¿no? O sea, yo sentí amor profundo cuando hacía esta experiencia, ¿no? Me pasó con el Pastorcico, o sea, con el Pastorcico, que el Pastorcico lo dibujé en la pandemia,
yo lloraba dibujando el pastorcico. Era un estado de gracia donde había un tránsito y como canal tú emocionalmente te ves imbuido en todos los sentimientos de esto, ¿no? Porque el pastorcico también parte de una historia dura, ¿no? Entonces yo lloraba dibujando las palabras de San Juan de la Cruz, ¿no? Del pastorcico, porque sentía esa... Para dibujarlo tenía que sentir cómo se podía sentir ese pastorcico, ¿no? Entonces es una gracia que te desgarra, ¿no? O sea, te desgarra y luego tienes que estar con los niños, tienes que estar... Entonces hay un proceso ahí como muy potente, ¿no? De estar dibujando en la pandemia, que estaba rodeado con toda mi familia, ¿no? Con todo el movimiento que había de tristeza y de la situación mundial, ¿no? Cómo esa liberación, ¿no? Además estaba muy conectado también en ese momento que leí un artículo de Pablo Dors sobre espiritualidad y pandemia, y estaba muy vinculado a ese proceso, ¿no? Y bueno, es un tránsito que no te... O sea, te transmuta, pero tú estás en algo espiritual, pero está en lo terrenal viviéndolo, ¿no? Bueno, para que los que os queráis hacer una idea, ese bello mandala con estrellas que tiene detrás todo el tiempo Francis mientras habla y al que estaréis mirando una y otra vez, me parece una de las imágenes de este Evangelio de San Juan, así lo podréis adquirir. Y de respecto al libro de Pastorcillo o Pastorcico, vamos a intentar poner al final, con permiso de Francis, y si lo consigo, que no está muy claro, para que os quedéis hasta el final del vídeo, una presentación musical que también grabó una amiga nuestra para que veáis un poco cómo es la ilustración, cómo es este poema cantado también con el corazón. Venga, pregunta o di algo. ¿Quieres preguntar tú? ¿Sigo yo? Venga, lo que quieras. Si quieres pregunto yo, ¿eh? Venga, pregunta tú. Es que tienes una pregunta ahí guardada muy Tengo una pregunta guardada que yo creo que interesará a nuestra audiencia. Teníamos un conocido, un buen amigo en el ámbito del sufismo, que decía una cosa así con cierta gracia, que es que hay tradiciones que tienen cómic y tradiciones que no tienen cómic, ¿no? Y entonces decía, por ejemplo, en el cristianismo, respecto a la figura de Jesús, se ha pintado de infinitas maneras desde todos los estilos artísticos durante siglos y en un montón de formas. Sin embargo, la figura del profeta, aunque sí ha sido representada y a veces con su cara, porque hay textos antiguos, especialmente hay ilustraciones antiguas, sobre todo en la tradición persa, en las que sale representado, pero sin embargo es una tradición más bien iconoclasta, ¿no? Mientras que el cristianismo es iconodúlico, ¿no? Se diría, ¿no? Está como... Decías que no lo ibas a decir. Que no iba a decir estas palabras, pero así el artículo quedó bien, ¿entiendes? Entonces, se supone que a través de la imagen puedes como remontarte, ¿no? Entonces esto ha sido un motivo de fricción permanente. Por ejemplo, en Bizancio, ¿no? Tú que eres historiadora, ¿no? Bueno, entre el protestantismo y el catolicismo. La Iglesia Ortodoxa utiliza también las imágenes de una manera muy, muy particular y siempre se ha dado como esta lucha entre iconoclastia e iconodulia. Tú que eres ilustrador y dibujante, ilustrador del corazón o ilustrador sagrado, que tienes puesto tu lápiz al servicio de Dios, ¿cómo vives esto? ¿Cómo se puede dibujar lo sagrado, ¿no? ¿O cómo vives esta fricción? ¿Está bien la pregunta o la concretas? Sí, o sea, cómo utilizar la imagen como puente y no como ídolo. O cómo hacer que la imagen revele y no vele. Es que me enrollo un montón y luego llegas tú y lo das con el dardo. Venga, Francis, adelante. ¿Cómo dejar salvaguardado siempre el misterio último, en lo indecible de lo divino, ¿no? La verdad que es un tema complicado en todas las tradiciones, como estáis diciendo, ¿no? Pero me veo indudablemente... bueno, tengo que contar una cosa, ¿no? Que es que yo pertenecí a un grupo de artistas que se llaman Arte en Comunión. Este grupo de artistas se caracteriza porque buscan hacer un arte con... da igual de si eres cristiano, musulmán, protestante, ateo, y nos reunimos en Castel Gandolfo, en Roma, un encuentro internacional de artistas de diferentes tradiciones. Y nos encontramos allí e intentamos poner en comunión un poco
¿qué queremos ofrecer con el arte, ¿no? Dice, bueno, también hay ateos, ¿no? Incluso tú dices, bueno, ateos, hay un sentido también, ya desde el nihilismo también, ¿no? Wagner está muy vinculado a Nietzsche, ¿no? En el arte contemporáneo que se intenta también sacar, o del contemporáneo no todos, ¿no? Pero hay un arte que intenta desacralizar o intenta quitar a Dios del centro o del motor. Se mantiene también este discurso trascendental del arte, ¿no? Aunque el autor sea ateo, ¿no? Entonces hay una conexión con el arte que yo creo que unifica tradiciones y no tradiciones, ¿no? Sino agnosticismo o ateísmo, ¿no? Es ese motor que une a todo en este proceso que hacíamos de arte en comunión, ¿no? Os cuento un poco cómo se fabricaba una obra artística, ¿no? O cómo se fabrica una obra artística en un grupo de estos de arte en común, ¿no? Yo hago una obra por ejemplo, escultórica, y después de una relación constante con un grupo donde se experimenta una experiencia de amor recíproco y de puesta del arte como un medio de mostrarse en el mundo, vuelvo a repetir, de todas las tradiciones y de todas, sino en el arte como centro de todo ese discurso y el amor, ¿no? Esa relación. Tú haces esta obra y la pones en manos del otro. Esto es una cosa que dentro del concepto de artista rompe mucho los esquemas. Esto lo intentó hacer ya Van Gogh con Gauguin y bueno, se montó lo que se montó, ¿no? Al final acabaron fatal, ¿no? Pero ya Van Gogh planteaba este discurso de hacer un arte en comunión, en común con el otro. Cuando tú haces ese arte en común con el otro, que son de otras tradiciones, vuelvo a repetir, se va como transformando la obra. Yo pongo mi obra al servicio y la dejo en las manos del otro. Y el otro la transforma, y yo ya me he desprendido de eso, la transforma, ¿no? Entonces, dejar que tu obra se transforme también te libera de esa no es el objeto en sí mismo, es lo que porta el objeto. No sé si lo acabo de explicando. Es cuando yo soy de Sevilla, aquí en Sevilla, como todos sabéis, hay una tradición brutal sobre las imágenes, ¿no? Hay imágenes por todos lados, una vocación de una forma, otra vocación de la otra forma, y hay un discurso en la Semana Santa sevillana visual muy potente que echa para atrás a mucha gente dentro también del catolicismo. No, ni siquiera estoy hablando del protestantismo o de otras tradiciones. En el fondo es como tú te acercas a lo sagrado. Indudablemente, si hay un medio, cuando tú besas un libro sagrado, ya sea el Corán, ya sea la Biblia, o ya sea... No hay una comunicación con el objeto porque lo hace trascender, pero no te quedas en el objeto. En arteterapia, por ejemplo, le damos al objeto artístico, le damos un valor que va transmutándote o que te va transformando tu proceso personal, ¿no? El objeto, por ejemplo, durante el proceso, vamos a hacer transformaciones del objeto artístico, el objeto está depositando cosas tuyas. Eres tú el objeto. Indudablemente el objeto tiene parte tuya, pero el objeto, al final, por ejemplo, yo recuerdo en algunos procesos, el objeto acababa siendo quemado para cumplir el objetivo terapéutico que se necesitaba, quemado por el mismo artista que lo hacía, ¿no? O la misma persona que lo hacía. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí sí se está depositando parte tuya en ese objeto, pero tú no eres el objeto este, ¿no? Entonces, sí entiendo que tenemos en la historia de la humanidad, ¿no? Hay una serie de elementos, hablamos de estas tradiciones, pero bueno, si nos podemos ir
a Grecia, nos podemos ir a la prehistoria. Al objeto lo empoderamos, le damos como un poder, el amuleto, ¿no? Le damos como un poder que nos ayuda, ¿no? Es como Dumbo, ¿no? La historia de Dumbo, ¿no? Dumbo cuando vuela es porque tiene la pluma, ¿no? Luego se da cuenta que sin la pluma puede seguir volando con las orejas, ¿no? Es un símil un poco extraño, pero sí te ayuda a conectarte con lo sagrado, trasciende a lo sagrado, o sea, trasciende al objeto para llegar a lo sagrado. Entonces, indudablemente, yo creo, para responder finalmente a la pregunta, mi experiencia es que tiene que atravesar, es como el velo que se rompe, ¿no? El velo que se rompe en el templo para llegar a lo divino, ¿no? El velo es lo divino, ¿no? O el velo es lo que está entre lo sagrado y tú. Sí, pero el objeto velo se abre, ¿no? Y tú entras en ese espacio, ¿no? Pero abre el velo. O sea, que como se dice en el sufismo, en el fondo, lo que planteas es que la clave está en la intención, ¿no? Claro. En la intención del artista y en el amor que ponga el artista y en poder remontarte desde el objeto en sí artístico hacia lo que hay detrás o lo que hay más allá. Claro, cuando el dedo señala a la luna, el tonto es el que mira el dedo. También me ha gustado mucho la interpretación que haces de Dumbo, como todo en realidad, como una historia de superación de la idolatría, ¿no? Que eso es lo que tiene que hacer Dumbo, tiene idolatría hacia la pluma, entonces tiene que superar eso para encontrar el centro, ¿no? En realidad todas las historias interesantes son superación de la idolatría o de la sinécdoque, ¿no? De tomar un aspecto parcial por algo total y entonces hay que rechazar esa visión para buscar lo total o lo real. Muy bien. ¿Tiene algo más? Y yo quería preguntarte, porque muchos de los suscriptores del canal, o los lovers, como dices tú, hay que buscar otro nombre, lovers, a lo mejor amantes. Nos preguntan muchas veces, pero esa es una pregunta recurrente, por libros ilustrados con contenido espiritual para regalar, en particular para regalar a niños. Yo sé que tú has creado Ikiri con la idea de que trascienda, de que los libros no estén dedicados solo a una franja de edad concreta, sino que los pueda tomar tanto un adulto como un niño, ¿no? Pero háblanos de tus libros preferidos, no solo de los libros que has creado tú, sino de los libros preferidos que podrías recomendar para toda esta gente que pregunta sobre ese tema, que es mucha, ¿eh? Sí. Bueno, para mí hay un libro que es fundamental dentro de los libros ilustrados, de los álbumes ilustrados infantiles, que es Donde viven los monstruos de Senda, que lo tengo por aquí, que es, no sé si lo conocéis, de hecho se ha hecho películas de él y todo. Senda es el padre del álbum ilustrado y es fundamental porque él rompe un poco todo el proceso de cómo contar la historia de forma de álbum ilustrado, ¿no? O sea, cómo la imagen baila con las palabras y hay una comunicación entre imagen y palabra, ¿no? Para mí es el libro, el álbum ilustrado que todos tenemos que tener, ¿no? Aparte de ya, no solamente a nivel formal, sino también a nivel literario, cómo es capaz de contar lo que en unas pequeñitas palabras, con muy poco texto, lo que acaba contando es, no lo desvelo, pero lo que acaba contando es precioso, ¿no? Cómo con tan poco, con la síntesis, ¿no? Se puede decir tanto, ¿no? En el fondo es porque existe este diálogo entre la palabra y el texto y lo concreta, ¿no? Bueno, ese es fundamental. A nivel infantil hay muchísimas, se está haciendo obras de álbum ilustrado últimamente, de hecho está teniendo un auge brutal, ¿no? Hay muchísimo en el mercado y cada vez con más calidad y se le está dando como mucha más importancia. Hay en el mercado un concepto que es que el libro en general, con los medios de comunicación, con internet, con toda la tecnología, parece como que ha habido como una bajada importante con los e-books y toda esta historia, pero sin embargo el libro ilustrado no.
Y esto está muy relacionado con la pregunta anterior que me habéis hecho de la idolatría o del valor que se le da al objeto, ¿no? La gente hay más venta de libros ilustrados porque la gente, un libro ilustrado en digital, como que se pierde, ¿no? Entonces, comprar un libro ilustrado y ponerlo, lo he visto en muchísimas casas, ¿no? Ponerlo abierto, que se vea ilustración, es un objeto que le da valor, o sea, es algo que te conecta con algo diferente y lo pones en tu casa y le das un lugar, un espacio al libro y a la ilustración le das un espacio en tu hogar, ¿no? Eso, podemos decir, bueno, esto está también relacionado con este concepto de que el libro es un objeto sagrado, o que el libro es un objeto que te vincula con lo trascendental. Maurice Sendak no es que esté hablando de nada espiritual, ni nada, o sí, pero lo que a ti te transmite el libro y por lo que tú compras el libro físicamente y lo pones en tu casa, sí está conectado con lo sagrado, ¿no? Yo he visto el libro, ¿no? Recuerdo una profesora Waldorf allí en Barcelona que mandó una imagen y tenía puesto el Evangelio en una escuela Waldorf. En el aula tenía puesto una especie de altarcito, con una vela de tal y cual, y tenía el Evangelio puesto en ese altarcito, que era una mesita, y los niños estaban en las clases, tal y cual, que allí había un espacio con el Evangelio solamente puesto, que nada más que se veía la cubierta o abría y se veía una página concreta, ¿no? Y me llamaba la atención porque es una escuela, ¿no? Es cierto que la escuela Waldorf tiene una vinculación espiritual y tal, pero darle ese valor al libro como elemento de transición sagrada está también relacionado con lo de la imagen que hablábamos antes, ¿no? Darle ese valor a la imagen como elemento de transición a lo sagrado, ¿no? No solamente ya por la intención, como hablábamos antes, del artista, sino también por la intención del que contempla, no solamente por la intención del que crea, ¿no? Por eso digo, bueno, yo recomiendo Donde viven los monstruos de Sendak como libro principal de álbum ilustrado, ¿no? Luego hay otros tipos de obras que están relacionadas con otro tipo de línea de libro ilustrado, ¿no? Que también me encanta, ¿no? Bueno, como a mí me toca siempre la parte fea, que es la de hacer el marketing y la publicidad, no sé si ya se puede anunciar que está en el horizonte un proyecto alucinante, como una colaboración. Yo creo que es mejor no decir nada, pero decir que está como viniendo, ¿no? Que está como bajando, haciendo el download por ahora, entre Francis y Mardía. O sea, imaginad con el talento artístico de Francis para la ilustración y el talento literario de Mardía y el talento espiritual de ambos, lo que puede salir de ahí. Es que no quiero ni pensarlo. Ojalá. Pero ya está en proceso, ¿eh? Ya lleva un proceso, no es solo una idea, sino que ya está empezando a materializarse. Está en proceso y está siendo algo fascinante, que algún día haremos un vídeo solo para eso, porque el viaje, el proceso creativo está siendo pues como una peregrinación espiritual, ¿no? A un lugar, yo creo que más profundo que aquel del que por lo menos yo venía, ¿no? Entonces esa experiencia que dices, de la que hablas de comunión, se da también de manera muy particular en el álbum ilustrado, cuando hay un ilustrador por un lado y un escritor por otro, ¿no? Es una experiencia realmente como de, pues creativa pura, es una experiencia más puramente creativa, la de trabajar entre dos que la de trabajar uno solo, ¿no? Porque uno solo pues se puede estar cayendo en el ego, cayendo en la neurosis, mucho más fácil, pero cuando hay dos, siempre el uno alimenta al otro y el otro va puliendo al uno, ¿no? Y entonces es mucho más fácil que se cuele en medio lo espiritual, ¿no? Habrá que estar muy atentos a las ondas, a ver cuándo esto ya se puede hacer público y termináis el parto, que yo también lo estoy viviendo así como desde el lateral con cierta envidia, así todo lo que está pasando porque está siendo alucinante. También dices algo, Francis, vamos, espera, sí. te paso, dime, adelante. No, que también es interesante que esto que has dicho Mardía, lo de cuando tú haces una obra con el otro, donarte, eso es lo que está pasando, ¿no? Con la obra, ¿no? Me da ganas de decir el nombre y todo, ¿no? Es lo que estás donándote al otro, ¿no? O sea, como tu espacio,
tu concepción del mundo, de la vida y de la realidad, cómo la pones en cuestión con el otro, ¿no? No solamente, ahora estábamos viendo algunas escenas y era muy interesante que era una anécdota, pero muy interesante porque Mardía, con su texto, veía la escena de una forma, desde su percepción de escritora, que es diferente a la percepción de ilustrador, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia como muy bonita porque ella lo expandía todo al máximo, ¿no? Había una escena, una ilustración concreta que estábamos trabajando, que había ahí dificultad para estructurarla, entonces ella lo expandía y yo intentaba contraerlo. Porque ella, la imagen, ella necesitaba, para explicar lo que quería explicar, que aparecieran muchos elementos, y yo le explicaba, para que aparezcan tantos elementos, tengo que sacrificar elementos, porque yo trabajo bidimensionalmente, trabajo en un alto y en un ancho, en vertical y en horizontal, que es la dimensión del libro. Ella trabaja en un concepto abstracto, entonces ella lo dilataba todo tanto y yo lo contraía todo tanto, y era un movimiento constante. Ella volvía a dilatarlo y yo volvía a contraerlo. Y me acaba diciendo, yo decía, o sea, estaba tan cansado creativamente de este ejercicio, porque tienes que sacrificar cosas, el otro ve que eso es importante, tú tienes que darle. Y ha sido bonito, porque así ella me contaba, decía, es que es como un parto, ¿no? Va dilatándose y va contrayéndose, va dilatándose y va contrayéndose. Y realmente acaba cansado físicamente, porque a nivel mental también te tienes que situar yo me tenía que situar en Mardía, en cómo ella percibe la realidad, y cómo percibe la imagen que está viendo. Y ella se tiene que situar en mí, ¿no? Entonces, es como un donarse constante, y en la capacidad que podamos salir de nosotros mismos, el libro será más verdadero y lo que contemos será más verdadero. Y bueno, está siendo, ya estamos muy avanzados, pero está siendo algo precioso, no solamente que está produciendo en esta sinergia creativa, sino lo que está moviendo el libro está siendo brutal. En otras personas, bueno, no sé cómo explicarlo, pero de hecho tenemos que tener un espacio solamente para crearlo, porque está moviendo el movimiento que ha generado crear este libro, está moviendo que se haya movido, que está vidas de diferentes sitios, situaciones, pero vidas, ¿no? En situaciones complejas, vitales, muy, muy potentes, ¿no? Y está generando una energía brutal, que yo creo que será muy sanadora, ¿no? Muy sanadora. Ojalá. Ojalá. Venga, pues nos vamos ya. Tienes que decir todo. No, despide tú. Este es tu vídeo. Yo solo te Qué morro acompaño. tienes. Últimamente se hace el interesante siempre y me deja a mí que lo paso fatal. Bueno, si os ha interesado el vídeo, que seguro Ajá. que sí, dadle a like, por favor, compartirlo en redes sociales, os podéis suscribir al canal, también dejaremos la información sobre la editorial Kiri, los libros que ha ido publicando Francis y los que ha ido publicando la editorial debajo, ¿no? En la cajita, como se dice así. Muy bien, comentarios. ¿Qué más? Sí, nos enviáis comentarios si queréis, que intentaremos responder todos los que podamos. La campanita, el que no lo haya dado, otras redes sociales, por ejemplo en Instagram y en Facebook nos podéis seguir. Y ya está. Y muchas gracias. Gracias, Francis, ha sido un placer, la verdad, escucharte. Y dejaremos también unas ilustraciones suyas durante el vídeo, a lo mejor. No lo sé, veremos si se Dios puede. Quiere. Y iba a decir algo. Te estás enrollando. Me estoy enrollando. Pues ya está, se acabó. Gracias y bendiciones.